Voy a hacer principalmente leyes de salario mínimo y control de alquileres, y quería comenzar diciendo que estoy encantado de estar aquí. La economía austriaca es la última y mejor esperanza para la humanidad. Y aquí estamos haciendo economía austriaca, así que eso es genial. Quiero distinguir primero entre la economía austriaca y el libertarismo porque creo que mucha gente en este seminario es libertaria. Pero debemos distinguir entre la economía austriaca y el libertarismo. Y antes de hacer eso, permítanme decir que la razón por la que se llama economía austriaca no tiene nada que ver con la economía de Austria, al igual que la economía de Chicago tiene que ver con la ciudad de Chicago. La razón por la que lo llaman economía de Chicago es porque Milton Friedman y George Stigler estaban en Chicago y esta era su escuela de pensamiento. Y la razón por la que lo llaman economía austriaca es porque los principales creadores de la misma, Menchat, Bombaberg, Mises, Hayek, todos vivían en Austria y venían de Austria. Así que tenemos la economía austriaca aquí, y luego tenemos el libertarismo aquí. Y este es un diagrama de Venn donde los dos nunca se encontrarán. Es decir, los dos están completamente separados porque la economía austriaca es una ciencia positiva, mientras que el libertarismo es un sistema ético normativo. Y el uno tiene que ver con, como cualquier otra economía, ¿qué causa qué? ¿Cómo entendemos la economía? ¿Por qué la economía tiene desempleo o inflación o cualquier otra cosa que la economía tenga? Mientras que el libertarismo tiene muchos deberes. Deberíamos hacer esto. No deberíamos hacer eso. No debemos cometer violaciones ni asesinatos. Se nos debe permitir hacer cualquier acto entre adultos que consientan. Así que los dos son muy, muy diferentes. No se superponen, aunque mucho. Creo que la mayoría de los austriacos de hoy en día son libertarios. Esto no es necesario. En los primeros días había austriacos nazis, y si eres nazi, no puedes ser libertario. Pero podrías ser un economista austriaco. Al igual que si eres un nazi, podrías ser un buen químico o un buen biólogo, o lo que sea. Pero no puedes ser una buena persona, y ciertamente no puedes ser un libertario. Ahora hay otro diagrama de Venn y es la economía austriaca. Y aquí está la corriente principal, la economía convencional. Y ambos son economía. Y hay una superposición. Esta tarde hablaré de una crítica austríaca de la corriente principal, pero en este momento hablaré de cosas que realmente se superponen, ley de salario mínimo, control de alquileres, cosas por el estilo, control de precios. Realmente no hay mucha diferencia entre los austriacos y los neoclásicos. Aunque supongo que si realizas una encuesta de economía austriaca y preguntas si la ley de salario mínimo crea desempleo para los trabajadores no calificados, obtienes alrededor del 100% de los austriacos que dirían que sí. Y solo obtendrías, no conozco al 95% de la gente común que diría eso. Algunos de ellos como Stiglitz o Krugman o economistas convencionales, pero son un poco débiles en la ley de salario mínimo. De acuerdo, uno de los problemas con un profesor es que nunca sabes a qué nivel lanzar las cosas. Si tuviéramos una curva de campana, aquí hay un conocimiento desconocido y aquí hay una cantidad desconocida de personas. Lo que el profesor realmente quiere hacer está en algún lugar por ahí. Explique en términos de frecuencia que se trata de un diagrama de frecuencia o una distribución de frecuencia. Así que realmente no te conozco y tengo que averiguar un poco sobre ti. Así que permítanme dibujar una curva de oferta y demanda por aquí. Por cierto, esto no tiene nada que ver con la bandera confederada, a pesar de que se parece a la bandera confederada. Pero no es la bandera confederada. Así que espero que no me arresten aquí en Canadá porque se preocupan mucho por la corrección política. En los Estados Unidos también. ¿Cuántos han visto este tipo de cosas en las que tienes oferta y demanda, cantidad y precio? Levanten las manos. ¿Cuántos no han visto eso? Solo una persona. Estás por aquí, al diablo contigo. No debería decirlo de esa manera, pero soy politólogo. Está bien, vete.
Bien, hablemos un poco sobre el salario mínimo. Primero, lo que hace el salario mínimo es, digamos que aquí sería el punto de equilibrio. Como sabemos, si no estamos en el punto de equilibrio, hay tendencias a movernos hacia el punto de equilibrio. Porque si, por ejemplo, aquí hay oferta y demanda y hay cantidad y precio y estamos aquí, la demanda será mayor que la oferta. Y si la demanda es mayor que la oferta, el precio tenderá a subir. Porque más personas quieren este artículo que personas que están dispuestas a suministrarlo. Ese es el suministro. Esa es la demanda. Y por otro lado, si el precio es más alto que el equilibrio, habrá una tendencia a que los precios caigan. De acuerdo, aquí tenemos un equilibrio. Llamémoslo $5 la hora. Y tenemos una ley de salario mínimo de $7 la hora, lo que significa que es ilegal que el precio caiga hacia los 5. Y lo que tenemos es un excedente de trabajo. Y un excedente de mano de obra es sinónimo de desempleo. Así que de inmediato tenemos desempleo debido a la ley de salario mínimo. Y esto es un problema porque realmente no quieres tener desempleo. Es decir, las personas que están desempleadas están aburridas e infelices y se meten en el crimen, y especialmente si son niños pequeños. Así que tenemos un problema. Pero muchas personas poco sofisticadas piensan que si no tienes una ley de salario mínimo, no solo el salario no será de $5 la hora, sino de 2 centavos la hora o algo así. Tienen la teoría de que los salarios están determinados por la generosidad del empleador. Y dado que el empleador no es realmente generoso, al menos en opinión de nuestros amigos de la izquierda, y el empleador quiere maximizar las ganancias, reducirá las ganancias lo más que pueda para que la gente sea muy, muy pobre y miserable. Si ese es el caso, si realmente hubo salarios determinados por la generosidad del empleador, ¿cómo explicamos el hecho de que? No lo sé, los abogados cobran 500 por hora, los contadores 200 por hora, los plomeros 50 por hora. Las personas que empujan escobas reciben $10 la hora. Es que las firmas de abogados son generosas y las firmas de contabilidad son generosas. Y los fontaneros son bastante generosos, pero no tanto. Y las personas que emplean a personas que empujan escobas son muy poco generosas. Eso es una tontería. Los salarios no están determinados por la generosidad de los empleadores. De lo contrario, cada trabajador ganaría prácticamente cero, ganaría lo suficiente para mantener viva a la gente. Así que tenemos que rechazar esa teoría de la determinación del salario. Y creo que una teoría mucho mejor de la determinación del salario es algo llamado productividad o ingreso marginal. Productividad para ser elegante, pero productividad. La razón por la que los salarios son lo que son es por la productividad. Si valgo, digamos que soy plomero y valgo $50 la hora. Y digamos que mi salario es, así que esta es mi productividad. Y mi salario es ahora mismo, $5 la hora. ¿Cuánto beneficio va a obtener mi empleador? $45 la hora. Así que aquí estoy, soy fontanero. Estoy haciendo algo con una llave inglesa o lo que sea que esté haciendo, y estoy ganando $5 la hora. Y también eres un empleador que emplea plomeros. ¿Qué vas a decir de ellos, manzanas? ¿Alguien quiere adivinar? Abigail, contratarme lejos de mi empleador actual. ¿Y qué salario ofrecerías si fueras un cerdo capitalista? $5, $5, ¿verdad? Porque no queremos que me levante con él. No queremos que gane demasiado dinero. Pero 501 es una buena manera de comenzar. Pero entonces alguien y en 501, la persona obtendrá $44.99 de ganancia. Alguien más dirá 502. Alguien más dirá 503. Ahora, en el mundo real, no va a ser 501, 502, 503. Va a estar mucho más cerca de los 50 que eso.
Pero en este escenario hipotético que estamos inventando, el salario tendrá esta presión inexorable de subir a lo que sea el salario de equilibrio, que es la productividad, que en este caso es de $50 la hora. Así que los salarios tienden a igualar la productividad. Y si la productividad es de $5 la hora y el salario es, como decíamos, un salario mínimo de 7. En este momento, son alrededor de 7 en muchos municipios o muchas jurisdicciones en Canadá y en los Estados Unidos, en algún lugar, son 8, 9 y 10. En las áreas más progresistas, se está moviendo hacia 12 y 15. Pero supongamos que son $7 la hora y tenemos una persona cuya productividad es de $5 la hora. ¿Qué beneficio obtendrá? Si está empleando a alguien a $5 la hora y la ganancia que generalmente indicamos es pi, la cantidad de ganancias que obtendrá es menos 2, lo que no es realmente una buena idea para contratar a esta persona. Ahora, podrías contratar a una o dos personas así por generosidad, pero si contratas a una de más, ¿qué te va a pasar? Te arruinarás porque estás perdiendo dinero. Y esa no es forma de dirigir un ferrocarril o de dirigir cualquier otro tipo de negocio perdiendo dinero con una persona. Mira, algunas personas piensan que la esencia de una ley de salario mínimo es poner un piso debajo de los salarios y cuanto más altos son los salarios, más gana la gente. Y si lo miras de esa manera, la ley de salario mínimo suena bastante bien. Y si estás en contra de la ley de salario mínimo, eres realmente insensible y realmente no te importan los pobres. Y tú eres, simplemente la persona no buena. Pero eso es, creo, una metáfora equivocada, un símil equivocado o lo que sea. Yo era malo en inglés, así que no lo sé, pero creo que es una mala manera de verlo. La forma correcta de verlo no es que la ley de salario mínimo sea un piso y que cuanto más alto suba el piso, más altos aumentarán los salarios de todos. Más bien, la ley del salario mínimo es más como una barrera sobre la que tienes que saltar y cuanto más alta es, más difícil es saltarla. En este momento estamos teniendo los Juegos Panamericanos. No sé si tienen el salto de altura aquí, pero el récord mundial en el salto de altura es algo así como 8 pies 2, donde la gente realmente salta sobre algo de 8 pies de altura. Cuando era joven, un joven profesor, lo que hacía para ilustrar esto era conseguir una silla como esta o una silla como esta y en realidad saltaba sobre ella. ¿Te imaginas que realmente podría saltar por encima de eso? Y yo ilustraría eso. Y luego, cuando era un poco mayor, sostenía mi estuche de agregado así y saltaba sobre él. Y luego, cuando era un poco mayor, lo sostenía así. Y luego, cuando era un poco mayor, lo sostenía así. Ahora, como un viejo fougui, no puedo saltar por encima de eso. Pero aquí hay un programa para un seminario. Ahora voy a saltar sobre este papel para ilustrar. Dicen que se supone que debes hacer algo tan dramático para que la gente recuerde de lo que estás hablando. De lo contrario, la gente dirá un montón de líneas en un tablero. ¿A quién le importa? De todos modos, eres mi testigo. Ustedes dos en el frente, pueden testificar si estoy engañando o no. Voy a saltar por encima de este papel y quiero un aplauso si tengo éxito. Ahora no sé que lo lograré, pero lo intentaré. Y necesito una buena ventaja a largo plazo porque necesito el impulso. Lo siento. De acuerdo, voy a romper esto. Oh, eres bueno. No confía en mí. De acuerdo, listo. Espera un redoble de tambores primero. ¿Dónde está mi? Eso es, redoble de tambores. Gracias. Por supuesto, le pagué $5 para presenciar esto, y realmente no lo hice. Me equivoqué, pero es lo suficientemente amable como para decir que pude saltar sobre el papel. Entonces, la clave es, puedes saltar el salario mínimo. Y cuanto más alto es, más caliente es saltar. Es fácil saltar sobre un pedazo de papel. Es más fácil, relativamente fácil saltar sobre esto. Un poco más difícil saltar sobre esto. Es mucho más difícil saltar sobre esto. Es muy difícil saltar sobre esto o esto. Cuanto más alto es, más difícil es saltar. Entonces, estas personas ahora están hablando de 15 por hora, lo que significa que debe tener una productividad de $15 por hora para que el empleador no pierda dinero si lo contrata. Pero si se trataba de un piso, ¿por qué ser tan mezquino con el dinero?
¿Por qué no aumentarlo a 25 o 50, o 100 o 10 por hora? Entonces todos seríamos ricos, ¿verdad? Si la cosa pudiera funcionar. ¿Por qué ellos? ¿Por qué dijeron que son patines baratos? Son como $15 la hora. No puedes vivir, no puedes tener una buena vida con eso. Y hablan de que tienes que tener una buena vida para ser feliz o algo así. Hagamos que sean 10 por hora y todos seremos felices. No voy a aceptar preguntas ahora, decidieron. Solo voy 45 minutos y luego tendremos preguntas más tarde. Creo que ese es el programa. A nuestros amigos de la izquierda les encanta la ayuda exterior. Peter Bauer solía decir que en realidad no es ayuda extranjera. Duele, al igual que el bienestar perjudica a los pobres al dividir a su familia, que es un tema completamente diferente. Y esa ayuda extranjera que recibes. Las 3M. ¿Cuáles son las 3M? 3 monumentos de M. No tiene que ser una estatua del dictador, pero podría ser una acería que fabrica acero a 5 veces el precio de lo que se puede comprar internacionalmente. Mercedes, por ahí anda el dictador. Y luego las ametralladoras, es decir, para mantener al dictador en el poder. Así que la ayuda exterior realmente no ayuda. Pero tengo una idea para nuestros amigos de la izquierda. Deshagámonos de la ayuda exterior e impongamos un gran salario mínimo a todos estos países. Y ahora serán ricos. No tenemos que darles ayuda extranjera. En otras palabras, si hubiera algún tipo de cosa mágica como esa que realmente pudiera ayudar a la gente, hagámoslo. Si de un plumazo legislativo todos pudiéramos ser ricos, ¿por qué somos pobres o relativamente pobres? ¿Por qué son pobres en Bangladesh? Podrían subir el salario mínimo y todos estarían felices. De acuerdo, déjame hacerte un pequeño truco. Tengo que borrar algo. Hasta ahora he estado haciendo cosas que creo que hago en mis clases de introducción. Déjame hacer algo que hago en una clase más intermedia. Supongamos que tenemos un salario mínimo aquí de digamos que aquí es 5 y aquí es 7. Precio, cantidad, oferta, demanda. Y tenemos 1000 trabajadores que están empleados. ¿Cuánto recibirían los 1000 trabajadores por hora? $5 por 1000, o lo que a veces se llama la masa salarial, serían 5000. Y ahora lo que sucede es que aumentamos la ley de salario mínimo a 7 y supongamos que 900 personas están empleadas con el salario más alto. ¿Cuál es la masa salarial ahora? 6,37 por 900. Sí, todos conmigo. De acuerdo, la masa salarial es ahora de 6,3. Observe que la masa salarial ha aumentado ahora. Los trabajadores aquí son buenos tipos, no como tú, cerdos capitalistas codiciosos. Oink oink, son buenos tipos. Y inventan el siguiente trato. Lo que dicen es que nos damos cuenta de que el 10% de nosotros va a estar desempleado. Es cierto que los 900 restantes que mantienen su trabajo ganarán $7 la hora, lo cual es bueno. Pero 100 de nosotros no ganaremos nada y eso no es justo. Y eso no es bueno, y eso no nos gusta. Así que lo que vamos a hacer es compartir. Cada semana o cada mes, un 10% diferente de nosotros estará desempleado y los demás les darán dinero y compartiremos por igual. Lo tienes. Por lo tanto, solo el 90% de las personas trabajará en un momento dado, pero el 100% de ellas ganará dinero. ¿Cuánto recibieron todos? Lo que haces es dividir 6.300 no por 900, en cuyo caso todos recibirían $7 la hora, sino por 1000. Y lo que obtienes son $6.30. En promedio, todos ganarán 6.30. No son 7. Sería bueno obtener 7, pero no lo estamos logrando porque tenemos que considerar a nuestros hermanos desempleados. Pero sabes, 6.30 es mejor que 5, ¿verdad? Así que la ley de salario mínimo se ve bastante bien, ¿verdad? No llegamos hasta 7, pero llegamos a 630. Y 630 es mejor que 5. Aplaudamos el salario mínimo.
¿Qué error cometí? El error que cometí aquí es que no consideré la elasticidad de la demanda. Lo cual es un pequeño aviso. Lo que estoy haciendo en mi distribución de frecuencia es que me estoy moviendo aquí en elasticidad, que es un poco más complicado. Así que permítanme tratar de explicar por qué esto está mal y por qué algunos estudios econométricos de la ley de salario mínimo llegan a la opinión de que la ley de salario mínimo es bastante buena. Este tipo de cosas. ¿Por qué el lanzador de béisbol lanza a 85 millas por hora? Creo que el récord mundial es algo así como 105 millas por hora para pelotas de béisbol, 104 a 106 en algún lugar allí. Ahora la mayoría de ellos no hacen 106 y la mayoría de ellos ni siquiera pueden superar los 90. Pero 85 es bastante bueno. Solía jugar al balonmano y una vez hice una prueba y con qué fuerza podía lanzar la pelota. Y tal vez tenía 60 años y salió a unos 50 km, que son unas 35 millas por hora. Bastante patético. Más o menos tan bueno como mi habilidad para saltar. Ahora, ¿por qué hacen eso? Obviamente. La razón por la que lo hacen es que no quieren que el bateador tenga tiempo para adaptarse, porque si la pelota llega a 90 millas por hora, es difícil para el bateador golpear el lanzamiento de las grandes ligas. Mientras que lo que hacen al comienzo del juego cuando tienen práctica de bateo es que lanzan la pelota a unas 4.550 millas por hora y luego incluso el campo corto la golpea fuera del parque para darles confianza. Porque si la pelota viene a 40 a 4.550 millas por hora, tienes la oportunidad de ajustarte y puedes ver la pelota. Es decir, cuanto más tiempo le des, más podrás ajustarte. Desde el béisbol y los salarios, mira, cuando aumentaron el salario en 1930, me olvido de cuándo fue, en algún lugar de los años 40. Y si miras viejas películas en blanco y negro, entras en un ascensor y hay un tipo allí. No es un pervertido. Es el operador del ascensor y dice, ¿a qué piso quieres ir? Y dices el piso 15 y él va y se mueve. Y luego llega al piso 15 y en realidad no llega allí exactamente porque la maquinaria no es tan buena como lo es ahora. Y él dice, espera, puedo hacerlo mejor. Y lo mueve una pulgada y dice, cuidado, tienes que subir o bajar. Operador de ascensor. Y en el momento en que tenemos operadores de ascensores, la ley de salario mínimo era de 40 centavos por hora. Esto es en los Estados Unidos. No estoy seguro de las cosas empíricas canadienses. Y luego lo que hicieron fue elevar la ley de salario mínimo a 70 centavos, que fue el aumento porcentual más alto de la historia. Mucho más alto que pasar de 12 a 15 o de 7 a 10 o lo que sea. Esto es casi una duplicación. Ahora, ¿cómo se ve la curva de demanda cuando es instantánea? El aspecto de la curva de demanda cuando el tiempo que le das a las personas para que se ajusten es cero es una línea vertical. Aquí está la curva de demanda. Está la cantidad, está el precio. Es una línea vertical. Mira, supongamos que te lo dije, buena gente, en este momento puedes ir a comprar un Cadillac por $5, pero tienes que hacerlo en los próximos 5 segundos. ¿Cuántos Cadillacs más se venderán en los próximos 5 segundos de lo que hubiera sido de otra manera? Ninguna. Porque 5 segundos no es tiempo suficiente para ir a comprar un Cadillac por $5. Mientras que si les doy una hora, todo el auditorio se vaciará. La gente va, por hermosa que sea esta conferencia, sabes que puedes comprar un Cadillac por $5. Es mejor hacer eso que escuchar la conferencia sobre el salario mínimo. Así que cuanto más tiempo te dé, más te podrás ajustar. Si te doy 0 tiempo, no puedes ajustarte. Si el salario mínimo pasa de 40 a 70, ¿cuántos operadores de ascensores fueron despedidos el próximo 2? Ninguna. Es demasiado pronto para hacer algo. La pelota viene a 300 millas por hora. Ni siquiera puedes verlo. No puedes golpear una pelota así. No se puede ajustar en 5 segundos. Pero en un mes o 2 o 3, llegó el primero de los ascensores automáticos. Ahora los ascensores automáticos estaban allí. La tecnología estaba ahí. Es solo que a 40 centavos la hora, no eran competitivos con la mano de obra porque eran bastante caros. Pero a 70 centavos la hora, tenías algún tipo de punto de inflexión. Ahora los ascensores automáticos son muy competitivos con la mano de obra.
Pero entraron todos a la vez. No, entraron en un goteo. Me tomó 3, 5, 7 años. Olvido exactamente cuánto tiempo antes de que se ingresaran todos los ascensores automáticos y todos los operadores de ascensores estuvieran desempleados. Y tú tienes lo mismo ahora. Ahora mismo van a subir el salario mínimo de 7 a 10 a 15 o de 12 a 15. Y ahora mismo vas a la hamburguesería y ahora tenemos tecnología que no podemos emplear cuando los trabajadores ganan 7 u 8 dólares la hora, que podríamos emplear cuando ganan 15. Así que muy pronto irás a McDonald's y presionarás un botón y habrá muchos menos trabajadores allí, pero trabajadores más calificados que trabajan con maquinaria muy sofisticada que es construida y reparada por trabajadores muy sofisticados. Y la tasa de desempleo de los trabajadores no calificados aumentará y tendremos tecnología. Y, sin embargo, la gente dirá que no se debió al salario mínimo. Era como los operadores de ascensores debido a la tecnología. Incluso ahora, vas a un lugar de aerolínea. Vine de Vancouver. Vas a la aerolínea y no ves a tanta gente. Ves muchas computadoras porque eso es lo que está sucediendo en Grecia. El 50% de los adolescentes están desempleados en los Estados Unidos. Déjame leerte una cita de Thomas Sowell, que es muy bueno en este tipo de cosas. Lo que él dice es de bajos ingresos. Cita de Thomas Sowell, que es un economista negro muy famoso que no es libertario. Es un poco débil en política exterior. Es una especie de belicista, pero en estas cosas, es realmente bueno, es excelente. Cita, las minorías de bajos ingresos a menudo son las más afectadas por el desempleo que sigue a las leyes de salario mínimo. El último año en que la tasa de desempleo de los negros fue más baja que la de los blancos fue en 1930, el último año antes de que existiera un salario mínimo federal. Por cierto, la brecha entre blancos y negros en las tasas de desempleo para los jóvenes de 16 y 17 años era prácticamente inexistente en 1948. Es decir, los negros y los blancos estaban desempleados al mismo ritmo. Pero la tasa de desempleo de los adolescentes negros se ha más que duplicado para los adolescentes blancos por cada año desde 1971. Esta es una de las muchas políticas que permite a los liberales sentirse bien consigo mismos mientras dejan estragos a su paso. Magnífico. Si no has leído a Thomas Sowell, sabes que deberías leerlo. Es bueno no solo en esto, sino en la discriminación y la acción afirmativa, todo tipo de otras cosas buenas. Es muy buen economista micro, no macro. No está ahí. Entonces, el punto aquí es que la elasticidad a corto plazo es bastante inelástica. Es por eso que la masa salarial es más alta de lo que era a 5 dólares la hora. Pero si le das un poco más de tiempo, entonces la curva de demanda se ve así. Así que aquí está D y aquí está D1, y aquí está D2. Y a medida que pasa el tiempo, la curva de demanda se vuelve cada vez más elástica. Más halagador, si se quiere. Así que ahora no van a ser 900 personas las que mantengan su trabajo. Serán 800. Entonces serán 700. Y si dibujé esto mejor, eventualmente será 0. Estos tipos no van a ser empleados. Vas a tener una curva de demanda más plana en equilibrio o en algún tipo de economía que gire uniformemente. Todos perderán sus trabajos porque todos trabajaban a 5 dólares la hora y ahora les pides que paguen 7. La masa salarial se va a atrofiar. Así que esa es la falla en este análisis que hace que el salario mínimo se vea bien. El elemento clave a recordar es que la elasticidad a largo plazo es mayor. Cuantas más personas tengan la oportunidad de adaptarse, más pueden perder en el desempleo. De acuerdo, déjame hablar un poco. Algunas otras cosas. El racismo ahora es algo en las noticias y ya sabes, todos somos racistas y tenemos que preocuparnos por el racismo. No voy a entrar en eso, pero la cuestión es, ¿por qué es que el desempleo negro es más alto que el desempleo blanco?
Posiblemente debido al racismo, la gente no confía en los negros. La gente dice que la mayoría de los empleadores son blancos y que no confían en los negros y que no les darán una oportunidad. Había un tipo, Horatio Walshar, en la literatura en alguna parte. Horatio Walshar era un chico pobre y estaba tratando de conseguir un trabajo y fue a un empleador que me dijo que me contratara. Y el tipo dijo, no lo sé. No sé si puedo confiar en ti. Y lo que dijo Horatio Walshar es, mira, dame una oportunidad, dame una oportunidad. Trabajaré para ti gratis por un día o dos. Y entonces usted será capaz de juzgar lo que sucedería hoy en día si el empleador dijo, está bien, te voy a dar una oportunidad, ir a trabajar gratis que sería puesto en la cárcel porque violó la ley de salario mínimo. Tienen estas cosas llamadas, ¿qué es? Aprendizajes, donde vas y trabajas para alguien gratis. Lo siento. Pasantías, pasantías. Gracias. Necesitaba ayuda allí. Prácticas. Ellos interpretan esto de alguna manera diferente, porque de alguna manera está ayudando al trabajador. Todo ayuda al trabajador. Hay una cosa llamada OJT de capacitación en el trabajo. Capacitación en el trabajo. La capacitación en el trabajo significa que usted aprende mientras está en el trabajo. La mayor parte del camino en este bajo nivel de habilidad es llegar al trabajo a tiempo, no pelear con el jefe, no pelear con los compañeros de trabajo, no pelear con el empleado, con los clientes. El cliente siempre tiene la razón dentro de lo razonable, para que aprenda de la capacitación en el trabajo. Así que todas las pasantías deberían ser ilegales. Si interpreta la ley del salario mínimo literalmente, están trabajando por debajo del salario mínimo. Están trabajando a cero. Así que deberíamos meter a toda esa gente en la cárcel. Había alguien que estaba entrevistando a Nancy Pelosi, que es una senadora que tiene muchos pasantes. Por supuesto, la pasante más famosa es la pasante de Clinton, Mónica Lewinsky. Gracias a Dios por Mónica. Deberíamos haberlo hecho. Los socialistas una vez quisieron tener una estatua para Macy's porque Macy's los ayudó, en su opinión, a lidiar con los problemas del socialismo. Y deberíamos tener una estatua para Mónica Lewinsky, pero mantuvo a Clinton ocupada. De lo contrario, Dios sabe en qué problemas se habría metido por nosotros. Así que Mónica Lewinsky era pasante y le pagaban cero. Clinton debería ser encarcelado por eso porque violó la ley de salario mínimo. Así que no deberíamos tener internos. Volviendo al blanco y negro, hay racismo. La hay. No sé cómo quiere llamarlo. No quiero entrar en todo ese tema, pero las personas blancas tal vez no confían en las personas negras tanto como confían en otras personas blancas. Y no están dispuestos a darles una oportunidad. Lo cual es una de las razones por las que el desempleo negro es más alto que el desempleo blanco. Pero no es solo lo blanco-negro. También es una cosa vieja y joven. Es decir, las personas de mediana edad tienen una productividad más alta que las personas que recién comienzan, y menos de los jóvenes pueden saltar los $12 por hora de salario mínimo. Más personas de mediana edad pueden. Entonces, la tasa de desempleo para las personas de mediana edad es aproximadamente el doble para los jóvenes y la tasa de desempleo para las personas negras es aproximadamente el doble para las personas blancas. Entonces, si sumas los dos, obtienes el cuádruple. Y eso es verdad. El desempleo para los adolescentes negros es aproximadamente el cuádruple para las personas blancas de mediana edad. Y luego, por alguna razón, las niñas son más productivas que los niños en este nivel, más capaces de seguir órdenes, sea lo que sea. Entonces, los adolescentes negros lo obtienen por ser negros, por ser adolescentes y por ser hombres. Y su tasa de desempleo está en la estratosfera. En realidad, no es tan alto porque tienes esta cosa llamada efecto trabajador desanimado. Porque si buscas trabajo y sigues buscando trabajo y no encuentras ninguno y dejas de buscar, adivina qué pasa. Ya no estás desempleado. ¿No es genial? Así que la tasa de desempleo está un poco subestimada para esas personas. Esto es horrible. Tenemos una proporción muy alta de personas en la cárcel que son adolescentes negros o jóvenes de veintitantos años y mucho de eso se debe a las leyes de drogas, pero parte de eso se debe a su propia ley salarial. Entonces, podría preguntarse, si la ley de salario mínimo es tan mala, ¿por qué la tenemos? Y en economía tenemos una cosa llamada no estoy seguro de cómo deletrear esto kibono.
Es solo una forma elegante de decir quién se beneficia. Y ya sabes, si ahora somos detectives economistas y estamos tratando de averiguar por qué ocurre algo. Si fuéramos detectives de verdad y viéramos un cuerpo tirado aquí, una de las cosas que haríamos es preguntar, ¿quién gana? Digamos que es un anciano de mi edad. Tengo 73 años y estoy aquí muerto. El detective va a decir, ¿quién va a ganar? Mis hijos recibirán una herencia. Así que mira a mis hijos. Mi mujer, que sabe que tiene otro novio, quiere deshacerse de mí. Mis enemigos, los detectives le preguntarán a la gente que odia. Alinéate. Mucha gente me odia, así que eso podría funcionar demasiado bien. Entonces, tenemos que preguntar quién se beneficia del salario mínimo. Podemos hacer una lista de quienes se benefician del salario mínimo. Dado que el principal efecto del salario mínimo o uno de los grandes efectos del salario mínimo es el desempleo de los trabajadores no calificados. Así que, naturalmente, miras a los policías. Hay más negocios para los policías, porque si todos se comportaran, no habría mucha necesidad de policías. Aquí hay un montón de personas que no se comportan porque no pueden conseguir un trabajo y están aburridas. Y son jóvenes, fuertes y vigorosos, y no pueden trabajar. Policías, carceleros, todos ganan. Tal vez los psicólogos ganan porque hay más negocios para ellos. No estoy seguro, hay una larga lista. La gente principal. Además, los sindicatos ganan porque los trabajadores calificados siempre compiten con los trabajadores no calificados. Porque se puede hacer el mismo trabajo con, no lo sé, 2 trabajadores calificados y 10 trabajadores no calificados o tal vez con 5 trabajadores calificados y 5 trabajadores no calificados. O tal vez un trabajador calificado y 20 trabajadores no calificados. En otras palabras, hay compensaciones entre trabajadores calificados y no calificados. Así que aquí está el escenario. El sindicato se acerca al jefe y le dice, jefe, estamos ganando $30 la hora. Queremos subir a 35. ¿Cuál es la primera cosa que el jefe piensa en sustituir de la producción de factores repentinamente más cara a una producción de factores de menor costo? Por ejemplo, si estoy haciendo botes de remos y puedo hacerlos de plástico, madera o metal y de repente el precio del metal se duplica. Es más probable que haga el bote de remos de plástico o madera. Y también, si sube el precio de la madera, menos botes de remos de madera y más plástico y metal. Es solo sentido común. Puedes usar una isocuanta para ilustrar esto. Aquí hay una isocuanta que significa 100 zapatos. Y aquí hay trabajadores calificados. Y aquí hay trabajadores no calificados. Y puedes hacerlo en esta combinación, esa combinación, esta combinación. Puedes hacer los 100 zapatos de varias maneras. Pero ahora los trabajadores calificados quieren un aumento salarial. Quieren un salario más alto y dicen, si no nos lo das, te vamos a liar. El empleador dice, al diablo con ustedes. Voy a contratar a un montón de trabajadores no cualificados. Al sindicato no le gusta mucho eso ahora. En los viejos tiempos, lo llamaban costras. Los trabajadores no cualificados. No estoy seguro. SCAP no es un discurso de odio, como la palabra N para negros o la palabra K para judíos. Costras es bastante repugnante. Pero de alguna manera no funciona de esa manera porque nuestros amigos de la izquierda dirigen los medios de comunicación. Así que costras. No es el odio una cuestión de odio. Así que los llaman costras y tratan de golpearlos. El único problema con eso es que las costras contraatacan. Rompes sus neumáticos. Te rompen los neumáticos. Los golpeas con un bate, te devuelven el golpe con un bate. ¿Quién lo necesita? Eso es tan azul de cuello. Queremos ser de cuello blanco. ¿Y cuál es la mejor manera de deshacerse de las costras para no tener que golpearlas? Salario mínimo. Simplemente póngales un precio fuera del mercado. Es genial. Ese es el camino a seguir. Si eres un organizador sindical, subes ese salario mínimo lo más alto que puedes, lo que lo hace imposible. Y no tienes que golpear ninguna costra. ¿Conoces el problema de golpear las costras? Los tienes ensangrentados. Pero también tienes sangre por todas partes, y eso no es bueno. Así que la ley de salario mínimo no es algo bueno.
Más tarde en mi conferencia sobre a la 1 de la tarde, en algún momento voy a repasar qué es la praxeología y el método de la economía austriaca. Voy a hablar sobre si voy a ver en este momento, he hecho algo convencional. Creo que si un economista convencional me escuchara hablar, diría, sí, sí, lo entendí bastante bien. Más adelante, voy a dar un punto de vista austriaco sobre esto y voy a hablar sobre estudios econométricos y si esto es apodícticamente cierto lo que he estado diciendo o si es solo una generalización empírica. Pero un último punto sobre el salario mínimo. Y este es un punto libertario. Y no creo que haya nada de malo en discutir el libertarismo en una conferencia austriaca, siempre que se distinga el libertarismo del austrianismo. Así que supongo que no voy a tener tiempo para mucho en el control de alquileres, pero haré 2 o 3 minutos en eso. Un último punto sobre el salario mínimo. ¿Qué castigo debemos dar a la gente? Supongamos que voy al centro de la ciudad con un arma y digo que le quitaré dinero a una persona y se lo daré a otras 19 personas. Sería un criminal, ¿verdad? Lo siento, sería Robin Hood, sería un criminal. Robin Hood. La pregunta era, ¿se lo quitó a los ricos y se lo dio a los pobres? ¿O se lo quitó a los ladrones y se lo dio a las víctimas? Ese es otro tema. Pero no voy a hacer eso, solo me voy. Y la razón por la que estoy haciendo esto es que estoy volviendo a este punto sobre el desempleo para el 10% de la gente. Voy al 10% de la gente y le digo, dame tu dinero o te dispararé. Y ellos me dan el dinero y yo se lo doy a otras personas. Así que estoy de vuelta en este acuerdo de 5.663. ¿Debo ser castigado? Sí, soy un criminal, pero eso es exactamente lo que hace la ley de salario mínimo. Entonces, mi opinión como libertario sobre todo esto es que no solo no deberíamos aumentar la ley del salario mínimo, y no solo no deberíamos dejarla como está. No solo no debemos bajarlo, sino que debemos hacerlo cero. Es decir, deberías derogarla, y deberíamos encarcelar a los responsables de ello. Porque las personas responsables de ello están usando la ley. Están usando la coerción para hacer imposible que otras personas trabajen. Así que si voy al centro de la ciudad y digo, está bien, tú y tú, no puedes conseguir un trabajo, y si lo haces, te dispararé. Soy un criminal y eso es lo que están haciendo. Lo dije públicamente y varias personas dijeron, con amigos como Block, no necesitamos enemigos. ¿Quién era? Olvidé su nombre. Puedo imaginármelo, pero dijo eso. ¿Y sabes? Pregunté. Le respondí por qué y me dijo que no tenía que responder a eso. Steven. ¿Cómo se llama? El tipo que lo enseña acerca de San Lorenzo en Horowitz. Steve Horowitz dijo que, con amigos austrolibertarios como Block, no necesitamos enemigos. Y él escribió eso, y yo le respondí, digamos, ¿sabes por qué? ¿Qué error cometí? No deberían encarcelar a estas personas. Si vinieras con un arma y dejaras a otras personas desempleadas, eso sería un crimen. Y, sin embargo, lo están haciendo. De acuerdo, déjame hablar un poco sobre el control de alquileres. En unos 2 minutos tengo que leerles una cita de Asarla Einbeck que dijo, además de los bombardeos, el control de alquileres es la mejor manera de destruir las viviendas de una ciudad. Y Gunnar Myrdal, un compañero socialista sueco, lo cual es una redundancia. Todos los socialistas suecos, todos los economistas suecos o socialistas dijeron que el control de los alquileres es el peor ejercicio de planificación central para los gobiernos que carecen de coraje y visión. Así que aquí teníamos la ley del salario mínimo, la demanda y la oferta y la cantidad y el precio. Y teníamos un precio mínimo. El control de alquileres es exactamente lo contrario. En lugar de un piso de precios, tenemos un techo de precios. Y con un techo de precios, en lugar de obtener un excedente, obtienes una escasez. Y sin embargo, a nuestros amigos de la izquierda les encanta el control de alquileres. Los precios son demasiado altos. Mantengamos los precios bajos y se me acabó el tiempo. Gracias por su atención.